Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días, licenciada. Buen día, licenciada. Buenos días, licenciada. Muy buen Buen día, día. Licen. Buen día, licenciada. Gracias por conectarse puntualmente. Hoy vamos a tener una clase un poco extensa, pero es por la razón de que tenemos que entrar a la parte más importante de lo que es gramática, viendo las estructuras gramaticales. En esta ocasión voy a necesitar el 200% de su atención porque son unas partecitas bastante pequeñas, son varias, pero juntas realmente conforman los elementos que tenemos que dominar en primer lugar para poder escribir desde una oración hasta un buen párrafo y posteriormente redactar con soltura, con los elementos también adecuados y también sabiendo elegir las piezas que van a permitir que mis ideas se exterioricen de la mejor forma posible. En este sentido, les voy a compartir las diapositivas para el día de hoy. ¿Se logra ver la pantalla? Sí, licenciada. Ok, muchas gracias. Bien, voy a minimizar la pantalla por un pequeño instante para que no nos distraiga. Ahora sí, les mencionaba, ya les decía que vamos a ver a detalle lo que son las estructuras gramaticales. Empezando por la más importante de ellas, el verbo. El verbo va a ser la palabra clave dentro de una oración que me indica la acción, el estado o el proceso de lo que sea que esté sucediendo en la mencionada oración. Además, el verbo, como ya sabemos, es el núcleo del predicado y un verbo tiene su lexema o raíz verbal, es la parte neurálgica, digámosle, la que no cambia y también se complementa con morfemas que pueden ser de persona, número o tiempo. Por ejemplo, si mi lexema o raíz verbal es recordar, el morfema podrá ser teniendo en cuenta la persona yo recuerdo, en singular, tú recuerdas, él recordaba, ellos recordaban, nosotros recordábamos. Ahí ya se presentan las variaciones de persona, número y tiempo verbal. De la misma forma, los verbos se clasifican. Se clasifican en bastantes áreas y en bastantes ramas, por decirlo de alguna manera, pero la principal clasificación la vamos a ver acá. Se clasifican, en primer lugar, según la persona. En primera, segunda o tercera persona. Primera persona, como ya es conocido, yo, nosotros. Yo camino todas las tardes en el parque, por ejemplo. Segunda persona, tú, ustedes, vosotros. Mi ejemplo dice, ustedes bailan muy bien. Tercera persona, ya personas indirectas. Él, ella, ellos, ellas. Se refiere a alguien que está ausente en la conversación. Como en mi ejemplo, conversaron sobre diversos temas. Implícita e indirectamente se entiende que estoy hablando de ellos o ellas, una persona que está ausente de mi contexto. También el verbo se va a clasificar según el tiempo. Y acá es donde generalmente hay más errores, pero simplemente es por no manejar con la debida atención los tiempos verbales. Como ya es bien conocido, podemos conjugar el verbo en pasado, en presente, en futuro, y vamos a tomar dos tiempos más, pretérito perfecto y pretérito imperfecto. El pretérito perfecto para referirnos a un pasado reciente, por ejemplo, en la oración que tenemos acá, esta tarde he comido con mis amigos. Estoy hablando de una acción que realicé en el pasado, pero no hace mucho tiempo. Entonces, ahí es donde identificamos la figura del pasado reciente. Supongamos, hace unos minutos
estaba cargando el computador. Otra oración. Estoy hablando de un pasado, pero que no es tan pasado, para que sea más claro. Y el pretérito imperfecto, donde nos referimos a acciones pasadas, pero que se repiten. Vale decir que son recurrentes, como en la oración que tenemos acá. Cada vez que venía mi amiga a casa, jugábamos a las muñecas. Es decir, hace referencia a una acción que se daba con cierta regularidad, que era frecuente, pero que pasó. Y ya conjugaciones en tiempo pasado, presente y futuro, pues creo y considero que no debe haber mayor duda, ¿no es cierto? Bien, el verbo también puede clasificarse según la voz que utilicemos. En la voz activa, identifico que la acción recae sobre una persona, como en este ejemplo. Ana prepara la cena. Estoy hablando de una acción que se está desarrollando en el momento, en presente, y en la cual estoy identificando claramente a mi sujeto, mi predicado y un verbo que está enlazando ambas ideas. En la voz pasiva, tengo un manejo del verbo de una forma un poco más indirecta. No hago tanto énfasis en Ana, en la persona, como en la voz activa, sino en lo que está haciendo Ana. En este caso, la cena. Por eso empiezo dándole más énfasis a ese hecho. La cena es preparada por Ana. Y finalmente, la voz reflexiva. En la voz reflexiva no es tan utilizada, pero sin embargo es importante conocerla porque es bastante parecida a la pasiva en el sentido de que hablamos indirectamente de alguien que está ausente en el proceso de comunicación. También es importante tener en cuenta que vamos a tratar y vamos a hablar de modos verbales. Los modos lo que hacen es expresar diferentes cosas, diferentes acciones según el tiempo en el que los esté usando. Ejemplo, el modo verbal indicativo lo que me va a hacer es, la palabra ya me está indicando todo, indicar o expresar acciones bien concretas y reales. El indicativo podrá ser simple o compuesto. Y acá ya tenemos tiempos verbales un poco más extensos, que si bien no los usamos de manera tal vez bien formal o bien estricta en la parte escrita, ya de manera hablada verán que es muy común conjugar de esta forma. Tal vez muchas veces estamos hablando solamente en condicional perfecto sin saberlo o sin darnos cuenta. Es importante tener clara esta diferenciación para conjugar correctamente los tiempos verbales. Segundo modo verbal, modo subjuntivo. En este, el hablante va a expresar sus deseos, dudas o temores. Igualmente, presenta la forma como modo simple y modo compuesto. Nuestro ejemplo incluye el verbo amar. Y vemos cómo, de acuerdo a la conjugación del verbo, la forma en que expreso mis deseos, dudas o temores va variando. No va a ser lo mismo hablar en presente de yo ame, en pretérito yo amara, si yo amase, vale decir son condicionales o deseos que no necesariamente son acciones concretas, sino que son posibles aspiraciones o temores o dudas que tuviese el hablante. En modo compuesto vemos la misma situación. Aunque los tiempos son un poquito complicados, por ejemplo, el pretérito pluscuamperfecto, el futuro perfecto, son más que nada la forma en que se clasifican las definiciones y las conjugaciones que yo realizo de un verbo. Ejemplo, yo haya amado, si yo hubiera amado a tal persona, tal vez no me hubiera arrepentido,
Vale decir, es la forma correcta de conjugar los verbos según el tiempo verbal. Finalmente, tengo el modo imperativo, donde el hablante transmite directamente una orden o petición. Ejemplo, vete inmediatamente, cierra la puerta por favor, o ya en tono de tal vez hasta amenaza, cálmate de una vez. Podemos ser tal vez un poco persuasivos o directamente ordenar y ser un poco más rígidos según expresemos la idea que querramos decir. Aparte de los modos verbales, y por otro lado, tenemos las formas verbales, que son, en mi criterio, las que más utilizamos y las que con más frecuencia podemos dominar. Esto como un recordatorio también de lo que han podido ver tal vez en lenguaje y literatura en toda la etapa de colegio, recordando las formas verbales claves: infinitivo, participio y gerundio. Infinitivo es mi verbo raíz. ¿Cuántas veces no nos han repetido hasta el cansancio, tal vez en colegio, que el infinitivo siempre termina en ar, er, ir? Es la palabra base que da el punto de partida para cualquier futura conjugación. El participio ya es una forma de verbo donde se puede admitir flexión de género y número. ¿Qué significa esto de flexión de género y número? Lo tenemos en este ejemplo. La oración dice: nosotros ya tenemos reservada la mesa para la cena de hoy. ¿Cuál es mi verbo? Nicole. Mi ejemplo es: nosotros ya tenemos reservada la mesa para la cena de hoy. ¿Cuál es el verbo? Nosotros. Tenemos. ¡Tenemos! Tenemos el verbo ya conjugado. Está conjugado en plural, ¿no es cierto? Estoy hablando de nosotros. Tercera persona. Si estoy diciendo tenemos, estoy hablando de un plural. Pero, ¿qué es lo que tenemos reservada? La mesa. Ah, vuelvo al singular. ¿Está equivocado? No, porque al ser tiempo participio, admite flexión de género y número. Nosotros ya tenemos la, estoy hablando de la mesa, artículo que refleja género femenino, un objeto en este caso, y la mesa está en singular. A pesar de que el verbo esté en forma plural, la mesa puede estar en singular porque en el tiempo participio en el que estoy construyendo esta oración, estoy admitiendo flexión de género y número. ¿Se entiende? No podría decir, nosotros ya tengo reservada la mesa. Habría una incoherencia total en la forma en la que me estoy expresando, pero gracias al participio puedo tal vez combinar estas formas plurales en el verbo y singulares en el complemento o en el sustantivo. Finalmente tengo el gerundio. Con el gerundio pasa algo bien parecido a lo que estudiamos, por ejemplo, en inglés. El gerundio es entendido como un presente continuo, como algo que se está desarrollando en el momento. Indica la circunstancia que rodea a la acción. Ejemplo, hay músicos tocando en la plaza. Con esto estoy queriendo decir que precisamente en este instante están tocando, vale decir, están realizando la acción en este momento. Para identificar correctamente a un gerundio, hay tres normas clave. Número 1, puede funcionar como verbo o como adverbio. Estas dos Cs que ven entre paréntesis son una forma de abreviar el complemento circunstancial. Y lo explico acá abajo. Ejemplo de mi oración. Vino corriendo. Estoy hablando en primer lugar de alguien, será él, será ella, será Juanito, será Martita, que vino corriendo. Si identifico esta oración, no tengo sujeto, ¿verdad?
de manera escrita, ¿tengo un sujeto en la oración o no? No, ¿verdad? Directamente digo, vino corriendo. ¿Quién vino corriendo? Puede ser él, puede ser ella. No hay sujeto, pero sí hay predicado, porque estoy diciendo que alguien vino corriendo. ¿Cómo vino? Corriendo, no vino caminando. Entonces, corriendo es mi complemento circunstancial de modo. En segundo lugar, para identificar si estoy utilizando bien mi gerundio, la acción que se expresa tiene que ser anterior o simultánea a la del verbo principal. Y aquí una vez más reforzamos la idea del presente continuo. Mi ejemplo dice, mi hermana estudia escuchando música. Como vemos, el gerundio, que siempre acaba en ando, endo o yendo, está realizándose de manera simultánea a la acción de estudiar. Mi hermana estudia escuchando música. Vale decir, estoy describiendo que mientras estudia, también realiza otra acción simultáneamente, que es la de escuchar música. Podrían hacerse dos cosas a la vez y la forma de expresar esto es necesariamente utilizando el gerundio, porque se refiere a una acción que se está realizando al mismo tiempo que se realiza otra. Y tercera condición o norma básica para identificar que un gerundio esté bien utilizado, el sujeto del gerundio debe ser el mismo que el del verbo principal. Ejemplo, el profesor habla agitando los brazos. Estoy hablando del profesor, ¿no es cierto? ¿Qué estoy diciendo? Que habla en primer lugar. Pero ¿cómo habla? Agitando los brazos. Vale decir, mientras está hablando, también realiza la acción de agitar los brazos, moverlos, independientemente de cuál sea el movimiento, indico que habla haciendo otra cosa a la vez. Una vez más vemos que el sujeto del gerundio es el mismo que el del verbo principal. ¿De quién estoy hablando? Del profesor. ¿Qué digo del profesor? Que habla agitando los brazos. Asimismo, los verbos se clasifican en bastantes ramas, pero he decidido tocar solamente las más importantes y las que se utilizan con mayor regularidad. Vamos a ver cuatro clasificaciones de los verbos, empezando por verbos regulares e irregulares. Los verbos regulares no presentan variación en su raíz. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque los conjugue, no cambian. Ejemplo, amar, comer, vivir. Si quiero conjugar el verbo amar, Wilmer Chura, ¿cómo lo conjugarías? En todos los tiempos y en primera, segunda, tercera persona. Él ama, ella, no, yo amo, él ama, ellos aman. Muy bien. ¿El verbo amar ha cambiado en algo a pesar de conjugarlo? No, ¿verdad? He mantenido la raíz verbal. Ama, yo amo, tú amas, nosotros amamos, pero siempre ese ama se está manteniendo. En cambio, en los verbos irregulares, la raíz sí cambia. Ejemplo, verbo dar. No podría decir yo dar, tú dar, nosotros dar, ¿no es cierto? Necesariamente al conjugarlo, el verbo cambia. Él va a dar, yo doy, nosotros dimos, ellos dieron. ¿Cómo es posible que el dar cambie y se altere tanto? Es posible porque es un verbo irregular. Al conjugarse va a cambiar y está bien que cambie. Podría pasar lo mismo con el verbo saber. No puedo decir, ¿no es cierto? Yo saber, tú sabes, nosotros sabimos. No tendría sentido mantener la raíz verbal porque me va a deconstruir totalmente el verbo. En ese caso cambia.
yo sé, ella sabe, él supo. Entonces, son variaciones que alteran la raíz verbal, pero que no por eso le van a quitar su sentido como palabra. Viendo esta clasificación primera de verbos regulares e irregulares, pasamos a los verbos transitivos e intransitivos. Los términos son, creo, bastante elocuentes y ya nos dan una pista de lo que se trata. En el verbo transitivo, la acción pasa a una persona o cosa distinta del sujeto que la ejecuta. Ejemplo, Jorge come una manzana. La acción es comer, ¿no es cierto? Es el verbo que tengo conjugado en ese momento. Si digo que Jorge come una manzana, su acción de comer se está transmitiendo y se está traspasando a la manzana. No podría decir Jorge se come a sí mismo, ¿no ve? Sería una aberración del lenguaje, sería una aberración también como hecho, pero sobre todo estaría muy mal construida la idea. Gracias a los verbos transitivos podemos decir María toma un jugo. Es decir, se realiza una acción, pero sobre una cosa o sobre una persona distinta del sujeto. Podría ser también Juan abraza a Perla, digamos. Juan está traspasando su acción de abrazar a otra persona. Entonces es un verbo transitivo porque la acción está transitando a alguien distinto de quien estoy hablando. En el verbo intransitivo o en el caso de verbos intransitivos, el nombre me lo está diciendo todo una vez más. Intransitivo, que no transita. La acción no pasa a una persona o cosa distinta de quien la ejecuta. Ejemplo, el entrenador habló con el equipo. El entrenador va a hablar y punto. Su acción no va más allá de emitir su pensamiento, pero no está traspasando nada a la otra persona. ¿Se entiende? Bien. Además, es importante tener en claro que ya viendo esta clasificación súper rápida de los verbos, vamos a poder conjugarlos correctamente, utilizarlos correctamente tanto en forma, número, género y también vamos a usar los modos y tiempos verbales para poder de una forma adecuada conjugar y construir mis oraciones. Sea en infinitivo, sea en gerundio, sea en participio, siempre van a haber ciertas reglas que seguir para no cometer errores. Pasamos a la segunda estructura gramatical, que es la preposición. La preposición no tiene una clasificación tan amplia como la del verbo, porque es una parte invariable en la oración e indica la relación que tienen entre sí dos o más palabras. Lo que hacen es ayudar a relacionar o subordinar una palabra u otra. Esto de las preposiciones van a notar de que casi lo van a saber de memoria mientras van redactando sus oraciones, van a ir utilizando las que sean más acordes a la idea que quieran decir. En el texto de avance que está cargado en la plataforma está también esta tablita donde tenemos los tipos de preposiciones según la necesidad que tenga de expresar una idea, que podrán ser de lugar, de tiempo, de causa, de modo, de compañía, de instrumento, de oposición, qué preposiciones utilizo en cada caso y un ejemplo también para cada caso. Como podrán ver, hay preposiciones que se usan en diversos casos. Por ejemplo, para una preposición de lugar, tengo el término a. Para preposición de finalidad, nuevamente está el a. Preposición de modo, otra vez el a. De instrumento, otra vez el término a. Entonces, son preposiciones que se pueden repetir en varios casos, pero
que dependiendo las circunstancias y el uso que queramos darle, tenemos que saber elegir cuál es la que mejor cuadra y la que mejor calza con mi oración. Tercera estructura gramatical, el adverbio. El adverbio nuevamente es una parte invariable de la oración que modifica y complementa al significado del verbo, del adjetivo, de otro adverbio o de una oración. En la clase de mañana vamos a poder ver el adjetivo. Ejemplo, el adverbio en la oración que tenemos en la pantalla, llegué bien, es mi oración. Llegué es mi verbo y bien es mi adverbio, porque me está dando una referencia de cómo llegué. Pude decir llegué mal, ¿no es cierto? O llegué tarde, llegué temprano. Entonces el adverbio, como podemos ver, complementa el significado del verbo. En la segunda oración pasa lo mismo. Debemos despertarnos temprano, dice mi ejemplo. Ya sé que debemos despertarnos, pero el adverbio temprano me está indicando el tiempo en el que voy a realizar la acción de despertarme. Luciana, ¿hay alguna duda? Sí, una consulta. Dime. En eso de llegué bien, ¿puede ir en ejemplo de adverbio acabo de llegar o ya llegué? No calzaría porque me estás diciendo acabo de llegar, pero yo necesito el adverbio para saber cómo llegaste. Es decir, es una forma de complementar y de darle mayor especificidad al verbo que estás utilizando. Entonces, esa es su importancia, la de complementar al verbo. Puede ser entendido también y comprendido como un complemento circunstancial, ya que en ocasiones responde a las preguntas dónde, cómo, cuándo o cuánto. El adverbio siempre va a ser invariable en género y número. Y para entender esto tenemos dos ejemplos. En primer lugar, mi adverbio, como ven, está en negrillas, es muy. Primera oración, lo que estoy diciendo es, esos pantalones son muy feos y esa falda muy bonita. En el primer caso, estoy hablando de varios pantalones, ¿no es cierto? Estoy diciendo que no sé cuántos serán, pero son varios y son muy feos. Pero en la continuación de la oración, estoy hablando de una falda, una sola falda, que es muy bonita. Entonces, como ven, gracias a que el adverbio no tiene género y número establecido, puede ser usado de igual forma si estoy hablando de plural o de singular. En el primer caso estoy hablando de los pantalones, vendría a ser masculino, y en el segundo caso la falda. Pero en ambos casos, el muy aplicado perfectamente. De igual forma, hay una gran cantidad de adverbios que podemos usar de acuerdo al tipo de circunstancia que queremos tocar y el significado en el cual le voy a dar el sentido a mi verbo. Esta tablita también está en el documento de avance de nuestra plataforma Moodle. Vamos a dejar la parte del adjetivo para mañana porque es un poquito más larga y porque también la vamos a complementar con las conjunciones y los artículos. Esta es una revisada, digámosle, muy general y muy rápida porque son nociones que ya las han visto en colegio y que lo que estamos haciendo ahora es recordarlas para poder manejarlas con un criterio más adecuado a lo que necesitamos en comunicación. Recuerden que en comunicación es bien importante escribir bien, pero sobre todo tener una noción clara de qué es lo que estoy escribiendo. Y para esto, lo más importante es saber utilizar adjetivos, adverbios, verbos, todas estas estructuras gramaticales. Si hay alguna duda, el día de mañana, por favor, de ser necesario, revisen esta clase una vez más, pero el día de mañana podemos ya con ejemplitos
aclarar ciertas dudas. Hay una parte que la vamos a ver como continuación de la clase hoy. Enseguida la voy a habilitar en la plataforma y es un pequeño repaso de unos 15 minutos aproximadamente sobre los complementos: directo, indirecto y circunstancial. Es bien importante tener una noción clara de estos puntos porque los complementos también son vitales para la buena construcción de una oración. Están igualmente explicados con ejemplos y también están como un documento PDF en el avance. Ustedes lo van a encontrar como avance semana 1 al 5 de marzo, parte 2. Ahí específicamente está solo complementos. Y en la primera parte está todo lo que hemos visto en esta clase Zoom. Un aviso más, por favor. En horas de la tarde ya les voy a cargar tal vez un videíto o un documento en la plataforma explicándoles en qué va a consistir su proyecto de ciclo. Recordarles que tiene un valor de 20 puntos y que en esta ocasión va a ser de tipo audiovisual. Vale decir, me van a grabar un video explicando ciertas situaciones que les voy a mencionar también en las indicaciones que deje esta tarde en la plataforma. Les voy adelantando también que la entrega de este video va a ser el día miércoles. ¿Tienen examen o no? Creo que no, ¿verdad? ¿O sí? A ver, vamos a revisar el rol. Primer año. Sí, tienen examen. Martes tienen examen. Martes no tienen examen. Entonces, el día de entrega va a ser el martes. Igualmente, ¿cómo se va a realizar la entrega? Se los voy a especificar en el documento. Lo que sí les voy dejando como tarea es que vayan googleando, vayan revisando, vayan interiorizándose sobre qué es un mapa mental y cómo elaborar un mapa mental. Hay incluso tutoriales, hay videos, hay tips, hay consejos, hay mucho material para poder entender qué es esto del mapa mental. Y en este caso, los mapas mentales requieren de algo que a ustedes les sobra: creatividad y 2, un estilo propio. Así que siéntanse en la libertad de ir explorando qué es un mapa mental, cómo construye un mapa mental, qué elementos tiene que reunir un mapa mental, porque va a ser una base y un punto clave de lo que van a realizar en su video. ¿Ok? Bien, ¿hay alguna pregunta? Ojo que si hay dudas y todo ello, mañana siéntase con total libertad de preguntar, porque vamos a estar precisamente para eso, para poder ir tal vez dilucidando algunos aspectos que no hayan quedado muy claros, o si no, también mediante el grupo de WhatsApp, ¿ok? No hay ningún problema. Bien, en ese sentido, les reitero, ni bien termine esta sesión Zoom, ya va a estar habilitada la segunda parte de nuestra clase de hoy, que es un pequeño videíto donde explico también la parte de los complementos. Con eso vamos a ir ampliando y entendiendo mucho más esta parte de darle un sentido a la oración que realmente me permite expresar mi idea de la mejor forma posible. ¿Listo? Bien, si no hay ninguna duda, con esto la asistencia ya está registrada, no se preocupen. Y sobre todo, con esto ya estaríamos a medio camino, se puede decir, de lo que es este recordatorio de las estructuras gramaticales y sobre todo de aprender a manejarlas correctamente. Bien, con eso concluimos la clase de hoy. Mañana, por favor, 8:30 en punto. Mañana vamos a tener un pequeño cuestionario
en la plataforma Moodle, que también les voy a explicar ya durante la clase en cuánto tiempo se va a realizar, cómo va a ser, nada muy complicado. Bueno. Ok, con eso concluimos la clase. Muchas gracias por su asistencia, chicos. Y por favor, les reitero, termina la sesión Zoom y entren a la plataforma a ver la segunda parte del contenido preparado para el día de hoy. Muchas gracias, chicos. Nos vemos mañana. Tengan un bonito resto de día. Hasta Gracias, mañana. licenciada. Hasta luego. Hasta Gracias. mañana. Igualmente, licenciada. Hasta luego.